Saludos amigos, bienvenidos a esta columna radial con Jorge Rodríguez. Audición especial aquí desde el vestíbulo del Punta Borinquen Resort en la base Raimi de Aguadilla. Gracias a el Punta Borinquen Resort, al Hotel Parador El Faro y a David Cookies. Tu momento dulce, pásalo bien dulce en David Cookies, vestíbulo del Hotel Mario base Raimi de Aguadilla. Allí preguntan por Nicole, que es la que prepara los cafés y las galletas y todo esto, gran servicio, un buen ambiente. David Cookies, vestíbulo del Hotel Marriott en Aguadilla. Nosotros iniciamos esta columna radial, audición especial, con un invitado de lujo que le guardamos una alta estimación, respeto en su trayectoria de lucha por los derechos civiles democráticos de los ciudadanos americanos de Puerto Rico. Queremos agradecer, y ya vamos a estar entrando en la materia de la entrevista que tenemos para ustedes, con el licenciado Gregorio Igartúa de la Rosa, abogado litigante de una trayectoria extensa y también el que ha llevado la representación legal en los famosos pleitos del voto presidencial para los ciudadanos americanos de Puerto Rico. Queremos agradecer también a la gente de Pompón Flower Boutique aquí en Aguadilla por los preciosos arreglos florales que adornan el set de este programa de hoy, y también a el profesional de la guitarra, exponente de la música cantada e instrumental, Héctor Macho González, que mientras estemos llevando el programa van a escuchar los acordes instrumentales de su guitarra, y luego en los créditos del programa, el que quiera tener la contratación de un excelente músico, de buenos valores, de amplios recursos artísticos, como Héctor Macho González, lo va a poder llamar para poder hacer contrataciones con Héctor Macho González. Así que, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida aquí en Columna Radial con Jorge Rodríguez al licenciado Gregorio Igartúa de la Rosa. Bienvenido a Columna Radial, licenciado Gregorio Igartúa. Buenas, Jorge, y buenas amigos, todos los que están viendo este programa. Nos place mucho que estés con nosotros, Greggy. Cariñosamente le decimos Greggy, especialmente a los que somos de Aguadilla, lo hemos llamado así. Él ha sido una figura multifacética en muchos aspectos de la vida social, política y de Aguadilla y de Puerto Rico. Nos visita hoy y creo que logramos un documento para la historia con su presencia y la exposición que va a hacer en esta audición de hoy, por motivo de su lucha en favor del derecho al voto por el presidente de nuestro país, los Estados Unidos de América, para los que residimos en Puerto Rico. Y hace más de una década estuvimos acompañados de él en su representación legal, junto a otros aguadillanos, en un pleito en la Corte Federal que marcó la historia con una determinación del juez Jaime Piera en aquel entonces a favor de que los puertorriqueños votaran por el presidente. Pero vamos a dejar que sea el propio Gregorio Igartúa el que nos narre, nos explique y nos lleve a la raíz histórica de los esfuerzos, de dónde nace la inquietud de acudir a los foros judiciales, cómo se dieron esos eventos en aquella época y qué queda en el recuerdo de la experiencia que él ha vivido a través de esta trayectoria. Pues mira, Ole, y queridos amigos, esto representa un esfuerzo de muchos años, un trabajo arduo, que envuelve no tan solo mi trabajo, sino la gestión acompañada de otras personas que ayudaron de una forma u otra, como tú, que fuiste demandante en par de los casos. Yo ya era activo, ya yo estaba activo en la política de Puerto Rico desde el 68, como presidente de la Juventud de Aguadilla, del PNP.
Y ya pues yo pues tenía esa experiencia política. De hecho, en aquella época, yo fui el que propuse la primera asamblea a nivel de Puerto Rico de la Juventud Estadista. Y se dio en Humacao, en el 68. Pues yo seguí así en la política y me fui para Washington, D.C. a coger 2 maestrías en leyes. Mientras residía en Washington, D.C., yo pude en el 76 participar en las elecciones federales y voté por congresistas, por senadores y por presidente. Cuando regresé a Puerto Rico en el 78, en el avión, de pronto me vino a la mente el hecho de que yo había participado en elecciones federales como ciudadano americano en Virginia, en Alexandria. Sin embargo, por coger el brinco en el avión, al aterrizar en Puerto Rico, no podía votar siendo ciudadano americano por el presidente ni por congresista. Y eso me fue trabajando en la mente y fui estudiando la posibilidad, como no veía ningún movimiento a favor de que eso se diera sin mi intervención, pues yo estuve estudiando y documentándome hasta que en el 1991 presenté el primer caso. En ese primer caso, que se decidió en el 95, en ese primer caso el juez Acosta decidió que no procedía. Entonces fuimos a Boston y los jueces de Boston dijeron que no procedía, incluyendo a Torruella, que era puertorriqueño, pero que estaba en el panel de jueces. Y entonces fuimos al Supremo. El Supremo normalmente no acoge los casos que llegan. Llegan 4,000 al año y apenas cogen 60 casos al año. O sea que las probabilidades de que te cojan un caso en el Supremo son bien, bien remotas. Y así las cosas, con el buen grupo de ciudadanos de Aguadilla, mayormente, que me acompañaron en el caso, en el 2000 se radicó de nuevo una demanda. En esa demanda estaba Jorge, estaba el papá de Jorge, Papo Rodríguez, Víctor Rodríguez, y otras buenas personas. Jaime Bello. Luis Ari López, Jaime Bello, Gutiérrez, el tío tuyo. Rafael Gutiérrez. Rafael Ceruto, casado con mi prima. Noel Pecunia. Paisa. Paisano, Héctor Ramos. Pues ese grupo me acompañó en la demanda. Y eso se radicó en marzo. En julio 29, el juez Piera emitió una primera resolución donde dijo que iba a decidir, abrió las puertas y dijo, sí, voy a decidir que sí. Y voy a pedirle a ustedes que me envíen un escrito. Estados Unidos se opuso rápido, el gobierno de Estados Unidos. El día que salió esa resolución, el 29 de julio, Sila María Calderón, que era alcaldesa de San Juan y presidenta del Partido Popular, iba a ser la candidata a gobernadora, fue a Guapa Radio a las 7 de la noche y dijo que respaldaba la gestión de nosotros. Al otro día, a las 9 de la mañana, dijo que ella no respaldaba esa gestión. Así ha estado bregando el Partido Popular con el caso de nosotros, con el caso de la participación en elecciones federales de nosotros, los ciudadanos americanos de Puerto Rico. Entonces, por otro lado, voy a seguir. Y entonces vino en agosto 29 Piera y emitió la sentencia final y dijo que sí, que ordenaba que se estableciera, que se imprimieran las papeletas y se implementara el proceso.
Yo tengo que agradecerle, y lo digo en el libro, a Pedro Rosselló, al gobernador, porque El padre. él tuvo, Pedro Rosselló, gobernador en aquel entonces, que tuvo una gestión afirmativa que era la necesaria para que se implementara el proceso. Y él en eso fue positivo. Y hay que aplaudírselo, ¿no? Pero, así las cosas, pues empezaron rápido a celebrarse unas vistas en la Cámara. En la Cámara, que Ramón Luis, el alcalde de ahora, hijo, y el que es presidente el director de la campaña de Pierluisi, Edwin Mundo, ellos dos presidieron esas vistas históricas, 5 días, fue el liderato más alto de Puerto Rico, y nosotros participamos, Jorge me acompañó, y me acompañó Rafael Ceruto, y hablamos allí. Entonces, así la cosa, había algo que me preocupaba. Fíjate, detengo un segundo porque yo creo que es bueno que la gente no olvide, o por lo menos que tenga en su récord histórico, que la tarde donde nosotros depusimos ante esa vista de la Cámara de Representantes, había pendiente la deposición del ex gobernador Rafael Hernández Colón, que estaba como potencial deponente, y hubo una situación con don Beto Rivera, que era un veterano de la guerra de Corea, que simpatizaba con el caso y que en plena deposición a favor del voto presidencial le dio un infarto masivo y murió, pidiendo que se nos permitiera votar por el presidente, que fue una experiencia muy dolorosa, y que en paz descanse, ¿verdad? Y Dios lo tenga. Un héroe y un luchador por los derechos democráticos de nosotros. Bueno, había algo que me preocupaba. Todo se empezó a implementar, se aprobó la ley, se imprimieron 2 millones de papeletas. Los candidatos eran Bush y Gore. Sí. Pero había algo que me preocupaba, era que después de haberse radicado, como dije, en marzo, pues ya estamos hablando de septiembre y octubre, cuando se radicó en marzo el caso de nosotros, el que era jefe de Fomento en aquel entonces, no sé si te acuerdas el nombre de él, presentó un caso del voto ausente en Nueva York para él poder... Xavier Romeo presentó un caso para él poder votar ausente, porque él, como él residía en Nueva York, y en Puerto Rico no se puede votar ausente. Tú puedes votar ausente de cualquier estado y de fuera de Puerto Rico, de cualquier país, menos de Puerto Rico. Tampoco podemos votar ausente. Él lo llevó. Y entonces Rosselló se le unió como amigo de la Corte. Entonces, ese caso estaba pendiente de decidirse en Nueva York. El de nosotros estaba decidido ya, Pierre había decidido. Por consiguiente, el caso de él era innecesario, porque ya íbamos a poder votar por el presidente. Él todo lo que tenía que hacer era desistir del caso, que quiere decir, en términos legales, ir al tribunal, retirar el caso. Cuando es no desistimiento, sino desistimiento, puede radicarlo en el futuro de ser necesario, y se acababa. Y yo hablé hasta con un ayudante de Rosselló, como yo había sido miembro del gabinete en otras cosas por 6 años, era amigo de una de las personas al lado de Rosselló, y le dije, mira, déjale saber que ese caso lo deben desistir, porque ese caso, si lo deciden en contra, ahora mismo Estados Unidos, el gobierno, no se atreve a apelar a Boston del caso de nosotros, porque le puede costar, o porque es embarazoso. Se va a ver la administración de Clinton como que discriminan contra los latinos, contra los puertorriqueños, y yo dudo que ellos apelen si se desiste del caso. Pero si viene una opinión en contra en Nueva York,
van a apelar al otro día. Pues mira, no desistieron del caso. Hay una reseña en un periódico que, by the way, estamos aquí porque yo escribí un libro de todos los casos que llevé, que debió haber dicho desde el principio, que yo llevé 5 casos a los tribunales federales. Y escribí un libro que va a salir como en 2 o 3 semanas. Estamos en marzo del 2024. Y ese libro recoge los 5 casos y todo lo que pasó en español. ¿Ok? Entonces, otra cosa del libro que la voy a aprovechar para mencionar ahora es que yo lo hice no tan solo citando los casos, sino que lo hice informándole a todos los que lean el libro de unos detalles que hubieron de protagonismo, que es el que siempre hay en la política y en los asuntos oficiales de gobierno, que son necesarios que el público y el pueblo lo sepa, para que vean cómo es que funciona el aparato político de verdad y cómo hasta del mismo partido tratan con el protagonismo de afectar las gestiones de buena fe de personas como nosotros que llevamos este caso ad honorem, de no cobrar un centavo. Así las cosas, no lo retiraron. ¿Qué pasó? Lo mismo que yo preveía. A los 2 días, el Departamento de Justicia Federal apeló a Boston para revocar la sentencia. Fuimos a Boston. José yo fue también. CNN nos entrevistó. Entonces, Boston revocó la sentencia. Pero dejó en vida la ley. O sea, que íbamos a poder votar simbólicamente como vamos a hacerlo ahora en el 2024, en noviembre. Pero ¿qué pasa? Que no le bastó a los populares comparecieron a Boston en contra del caso, para que se revocara la sentencia. ¿Cómo ustedes creen que es posible que un movimiento político en Puerto Rico que lucha como lucharon esta semana pasada por controlar el Partido Demócrata, o sea, la política nacional del Partido Demócrata en la nación, cómo ustedes se explican que a la misma vez vaya contra sus propios actos y trate de impedir judicialmente que nosotros participemos en ese proceso? Pues así es. Y fueron, y yo tengo el escrito, pero no les bastó con la opinión de Boston. Íbamos a poder votar simbólicamente. Pues el licenciado Baez Galip, en representación del Partido Popular, fue al Tribunal Supremo de Puerto Rico, que ellos controlaban, y emitió una moción para que se dejara sin efecto la ley, que se revocara la ley, para que tampoco pudiéramos votar. El Supremo, que era de mayoría popular, o sea, habían sido todos nombrados por el gobernador popular, Hernández Colón, pues vino y revocaron 2 o 3 días antes de las elecciones la ley. Se quemaron en Puerto Rico 2 millones de papeletas en territorio americano, donde nosotros hemos ido a defender la democracia, hijos de nosotros o parientes con nuestra vida, con nuestra sangre. Ahí se quemaron 2 millones de papeletas. Y entonces, no tan solo eso, que además de que pasó eso, pues inclusive el juez Torruella decidió en contra. Pero pues íbamos caminando ya, este era el segundo caso. Y además, ahorita yo voy a mencionar los beneficios que han tenido estos casos. La cuestión es que se acabó todo ahí. Fuimos entonces en el 2004 y se presentó de nuevamente el caso de votar por el presidente, del derecho a votar por el presidente. Y ese caso le tocó de nuevo al juez que le había tocado el primero y decidió en contra, dijo que no había posibilidades. Fuimos a Boston al panel de 3 jueces, que Torruella, que ya había dicho que no 2 veces, vino y estaba en el panel. Y era un panel de 3 jueces. De 3 jueces, porque en Boston
son 7 jueces, el tribunal le llaman en pleno, pero los casos se los asignan a paneles de 3 jueces. Sí. Entonces... El pleno que le llaman en banca. Exactamente. Entonces vino Torruella y decidió en disidencia, porque fue él y otro juez, que nosotros sí podíamos votar por el presidente sin ser Estado. O sea, que ganamos de nuevo, ganamos por segunda vez el caso en un sentido. No nos lo dieron porque no fueron todos los jueces los que votaron a favor, pero fue una victoria. Y la opinión de Torruella es histórica y es una joya para todos los estudiantes de Derecho de las leyes domésticas, la Constitución y los tratados a nivel internacional. Entonces, así las cosas, un día, ya yo no iba a llevar más casos de eso. Un día, en el 2009 por ahí, me llamó el hijo de Oreste Ramos y me dijo, mira, ¿por qué tú no llevas a los casos de nuevo? Tú eres el que sabe y tú eres el que nos enseña. Y eso me emocionó. Bueno, la cuestión fue que yo, a base de eso, decidí presentar el caso, pero cambié. En vez de para presidente, cambié para representante. ¿Por qué? Porque para representante los requisitos son un poquito menores. Y los representantes son los representantes del pueblo. La Cámara es la Cámara del pueblo, lo dice la Constitución. Y votar para representantes es más fácil que el proceso de electores del voto presidencial. Y presenté el caso para representantes. ¿Qué pasa? Eso fue en el 2010-2011. Quiero aclarar que en el tercer caso que acabo de mencionar, estaba como parte del caso el alcalde de Aguadilla, Carlos Méndez. Y Carlos Méndez era el presidente del Partido Republicano de Puerto Rico. En aquel entonces, sí. Y no obstante que ya estaba representado el Partido Republicano en el caso, porque estaba su presidente y estaba yo, que era de la Junta del Partido Republicano Estatal. El partido vino y contrató un abogado y 2 abogados puertorriqueños en Washington que son republicanos, llevaron el caso por el Partido Republicano, a sabiendas de que su presidente era ya parte. Son cosas que sí, ya estaba representado en la demanda. Cosas de protagonismo que surgen en los casos. También es bueno señalar que además de que ya estaba representado en la demanda, que compareció respaldando el caso, esto es histórico, el exsecretario de Justicia de Estados Unidos, Thornburg, compareció un exsecretario de Justicia respaldando el caso. Y hubo varios amigos de la Corte respaldando el caso. Y ya ahí ganamos unos pasos porque Torruella votó, aunque en disidencia, porque no tenía votos de mayoría, pero cambió su posición después. Ese fue un panel de 3 jueces. Sí, pero cambió su posición después en el tercer caso. Lo movimos, lo jamaqueamos. Seguro. O él se de jamaqueó. Eso se trata, la fuerza y la persistencia. Exactamente. Entonces, quisiera hacer una breve pausa para que puedas continuar con esta nueva fase, que es algo un poco diferente a lo que es el pleito del voto presidencial que inicialmente tú radicaste, y que también nos abunde en cuanto a estas discrepancias que se dieron por debajo del radar y que en alguna medida afectaban el clima de la lucha. A veces uno, y yo lo he escuchado, que en Puerto Rico le dicen a algunas personas, esto es como una paila de bueyes, todos tratando de salir de la paila
y cada vez que hay uno que lo va a lograr, viene el de atrás y lo jala para que no salga él. Eso que tú estás diciendo lo escribió Sara Soler en el 1982, en el Nuevo Día, que salió un dibujito de varios güeyes en un balde, todos tratando de salirse del balde y ninguno lo dejaba. El protagonismo. Ahí está el protagonismo, ahí lo tiene. Entonces, lamentablemente, a veces en Puerto Rico se da mucho esto y que él está puntualizando, porque cuando pasó el huracán María, yo tuve la oportunidad de hablar con dos oficiales del US Coast Guard en Aguadilla que participaron de la emergencia y de las labores de socorro al pueblo de Puerto Rico. Y uno de ellos, de apellido Hammer, me dijo que el problema más grave que él se había encontrado en Puerto Rico era el protagonismo de los puertorriqueños, que todo el mundo quería ser el héroe y nadie quería aparecer como un colaborador o alguien de apoyo. Todo el mundo quería ser el que tuviese la luz del estrellato sobre él, y eso era muy malo. Y yo, cuando lo escuché de él, que no es puertorriqueño y estaba aquí como oficial del US Coast Guard en Aguadilla, me impactó. Y creo que es algo que nosotros lo debemos puntualizar y lo vamos a escuchar tal vez con un poco más abundante y profundamente de parte del licenciado Igartúa, luego de que hagamos esta pausa para que ustedes conozcan a nuestros auspiciadores, y regresamos con más de esta columna radial con Jorge Rodríguez, edición especial con el licenciado Gregorio Igartúa, quien nos habla de su nuevo libro sobre la lucha por el voto presidencial para los ciudadanos americanos de Puerto Rico. Pausamos y regresamos.
mis amigos, y continuamos en esta audición especial de Columna Radial con Jorge Rodríguez. Estamos en el vestíbulo del Hotel Marriott, aquí en Punta Borinquen Resort Village, base Raimi de Aguadilla. Gracias al Punta Borinquen Resort, al Hotel Parador El Faro. Reserva llamando en el 8828-890-9000. El Hotel Parador El Faro y el Punta Borinquen Resort tienen facilidades para todo tipo de actividad. Piscinas, restaurantes, cuartos acogedores. No se quede sufriendo, véngase para Aguadilla, que en Aguadilla se goza más en el Hotel Parador El Faro y el Punta Borinquen Resort. Reserve llamando en el 8828-890-9000. Hotel Parador El Faro, Punta Borinquen Resort en Aguadilla. Y tu momento dulce, lo estamos pasando dulce aquí con el licenciado Igartúa. David Cookies, vestíbulo del Hotel Marriott, base Raimi de Aguadilla. Bueno, antes de la pausa, estábamos dialogando y escuchando la narrativa de los acontecimientos históricos, incidentes que se dieron en el proceso de lucha de los diversos casos que ha llevado el licenciado Igartúa en las Cortes Federales, en la lucha por el derecho al voto. No olvidemos todos que Puerto Rico, que es territorio nacional de los Estados Unidos desde 1898, y cuyos residentes son ciudadanos nacionales de Estados Unidos por nacimiento, no tiene derecho al voto en ninguna de las esferas federales de poder. Entiéndase, la rama ejecutiva, la rama legislativa, porque no se nos ha conferido dicho derecho. No podemos votar por el presidente, no podemos votar en el Senado, que aprueba los jueces que juzgan la vida de los puertorriqueños en las Cortes Federales. No podemos votar en la Cámara Federal, que aprueba las leyes que nos toca obedecer a nosotros. Tenemos un representante en la Cámara, que es el comisionado residente, y no puede ni tan siquiera votar por un proyecto que radique. Cuando usted no tiene derecho al voto, usted no tiene democracia, y realmente Puerto Rico tiene un déficit grave de democracia que tiene que ser corregido. Por eso el esfuerzo que se ha hecho en la lucha por el derecho al voto, creo que cuando se escriban los libros de la historia de Puerto Rico, en el proceso de obtener los plenos derechos democráticos, esto que se está hablando hoy aquí y que va a salir publicado en un libro que está próximo a ser impreso, de la autoría del licenciado Gregorio Igartúa, va a ser materia de estudio y de recordación y valoración histórica sobre el pueblo de Puerto Rico. Quisiéramos continuar escuchando al licenciado Igartúa. Voy a hacer lo más cauteloso de no interrumpirle, porque lo más importante aquí es la exposición que él nos está haciendo, que es parte de un récord histórico, para que él nos siga contando de cosas que ocurrieron en el proceso, aparte de las luchas de protagonismo que estuvimos hablando antes de la pausa. Ocurrió un incidente de una detonación e impacto de balas, de la cual queremos que él mismo sea el que la explique. Sí, en este momento vamos a aclarar un par de cosas. En primer lugar, en el caso 2, que es el que acabamos de cubrir antes del 3, el caso 2 antes del 3, el del 2000, cuando el juez Piera emitió la primera resolución diciendo que íbamos a votar, que él lo iba a permitir en julio 29 del 2000, a la noche siguiente dispararon contra mi casa y quedó una de las balas incrustada en la ventana. Y pues eso es como tratar de instigar a uno, a intimidar a uno. Yo pues seguí con el trabajo. En segundo lugar, el libro se llama En mi lucha por la igualdad, razones y sin razones. Las razones son las que les pusimos a los tribunales, las sin razones son las cosas que pasaron que nos afectaron el caso. Y todo eso está en el libro. Pues no podemos cubrir el libro completo en una entrevista. Y yo estoy seguro que a lo mejor ustedes quieren verlo y leerlo. También, pues, es importante, ya les mencioné, que estoy muy agradecido, y lo menciono en el libro, pues ya dije de Pedro Rosselló, de los demandantes, obviamente, que me acompañaron en los casos, porque no todo el mundo tiene la valentía
de llevar un caso contra el gobierno de Estados Unidos, y eso yo lo viví en carne y hueso, en el caso. Tú sabes que no todo el mundo se atrevía a participar, inclusive ex militares. Y quiero resaltar el sacrificio de mi familia por más de 20 años. Esto fue un sacrificio, a veces yo estaba hasta las 2 de la mañana atendiendo estos casos. La ayuda que me dio el hijo mío, que es abogado, después de los casos 3, 4 y 5, que me ayudó, me dio su ayuda. El hermano mío, que a pesar de ser médico, es casi abogado, porque sabe tanto, y sabe tanto ya de este tema, y me ayudó mucho y contribuyó, y yo se lo agradezco. Así que aclarado eso y el nombre del libro, pues vamos a pasar ahora y aclarado las personas serias que, además de comparecer como demandantes, que respaldaron el libro con escritos, como un exsecretario de Justicia de los Estados Unidos, republicano, Thurmond, que fue secretario de Justicia, creo que con Bush o con... Sí, con Bush. O con Bush. Pues la seriedad del tema y de la situación, que también quiero aclarar que yo llevo este caso, pero basado en que Puerto Rico es un territorio, que es el territorio que más ha sido asimilado a ser como un estado que otros territorios. Nosotros somos prácticamente un estado y estamos incorporados, que quiere decir que somos un territorio casi con todos los requisitos que se necesitan para ser estado, más que ningún otro territorio en la historia de la nación. Por eso que yo llevé el caso, no fue al aire así o sin base ni fundamento. Se llevó el caso por eso. Además se llevó el caso por los tratados, que Estados Unidos es signatario de tratados que dicen que tienen que proveerle derechos democráticos a sus ciudadanos, y están incumpliendo esos tratados en el caso de Puerto Rico. Ok, los otros territorios no se pueden penosamente unir a nuestro caso porque no tienen la población necesaria que se requiere para cumplir con el requisito de electores. Puerto Rico tiene una población tal que cualifica para 5 electores, que son los que se escogen para que voten por el presidente. Nosotros tenemos más que 20 estados, población y más electores tendríamos que 20 estados en ese proceso. Bueno, así las cosas, cambió el caso, y para llevar el caso por representante había una disposición de ley que decía que esos casos de representantes a nivel del distrito, del Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico o en cualquier estado, se llevaban a base de un tribunal de 3 jueces. Y lo dice la ley. Fue un juez puertorriqueño, muy buena persona, pero decidió que no, que él iba a decidir, y no nos nombró un panel de 3 jueces a nivel de distrito. Ese panel se compone de 2 jueces de distrito y uno del apelativo, que hubiera sido Tojuela o alguno de esos. No nos los permitió. Y entonces el caso se llevó a cabo más bien a base de nuestros derechos, pero de votar, pero también a base de la cuestión procesal, de que tuve que argumentar de que nosotros teníamos derecho a un tribunal de 3 jueces. Y en ese panel en Boston, que Gregory decidió en contra, dijo, yo no puedo nombrar 3 jueces y lo voy a dejar ahí. En ese del cuarto caso, en ese 2 o 3 jueces decidieron que se nos debió haber nombrado los 3 jueces. Entonces, el tribunal en pleno decidió que no, que archivar el caso. Fueron lo que decidieron. Entonces, se llevó el 5.º caso, y en el 5.º caso le tocó de nuevo a Jay Gregory. Y Jay Gregory, a pesar de que Tojuela, que era de nivel apelativo, y otros jueces dijeron que debió nombrarse un tribunal de 3 jueces, volvió y dijo que no, que él no lo iba a nombrar. O sea, tenemos el problema con algunos jueces federales que no se atreven a tomar decisiones donde
sí se puede buscar para justificar a base del derecho nuestros derechos, como lo ha hecho el juez El Pi en el caso de Playa de Ponce versus secretario de Salud, Consejo de Salud Playa de Ponce versus el secretario de Salud, que decidió que Puerto Rico era un territorio incorporado, que es lo mismo que yo he alegado en los casos anteriores a él, a esa decisión. Pero El Pi tuvo los pantalones y buscó y busca, y Tojuella pues buscó y se revocó el mismo y dijo, no, ven acá, y Gartúa tiene razón, vámonos por ahí. Y Piera también. O sea, en ese sentido ha sido un éxito el caso porque movimos el ánimo del tribunal a favor de nosotros, en algo que muchos dicen que no. No era una mera pretensión, con todo eso que pasó, no era una mera pretensión. Y finalmente llevamos el quinto caso, pero en ese quinto caso pasó algo que sale en el libro. En el quinto caso, unos funcionarios de gobierno de Puerto Rico con exfuncionarios, 18, participaron en el caso de Sánchez Valle y sometieron un escrito de la Corte que el caso de Sánchez Valle se trataba de la doble exposición, que no tiene que ver nada con el voto por representante ni por el voto, por derechos democráticos. Pero el abogado, porque yo hablé con toda esa gente y los llamé, todos esos que participaron en ese amigo de la Corte, y me dijeron, no, yo no sabía que eso había aparecido ahí. El abogado entonces vino y dijo al Tribunal Supremo de los Estados Unidos que miren, si llega un caso pidiendo el voto presidencial o voto por representante, que ya yo estaba en Boston con el panel de 3 jueces que había decidido a favor, que pudo haber movido, esas son las decisiones que coge el Supremo, no lo acepten porque está decidido que solamente eso se puede bajo la estadidad. O sea, el propio caso de estadistas, el abogado dice que a los ciudadanos americanos de Puerto Rico le invita al Supremo. Eso es frívolo, temerario, improcedente. Cierren las puertas. No le acepten casos de derechos democráticos. Se olvidó que los afroamericanos consiguieron la segregación de los derechos en las escuelas a base del caso por vía judicial de Brown. Brown versus Puerto y que ese caso de Brown se decidió porque 10 años antes una puertorriqueña en California llevó un caso similar para que se integraran las escuelas en California y lo consiguió. Y entonces, par de los jueces que bregaron en el Supremo 10 años después, eran jueces que habían bregado en ese caso. Esa es la influencia que nosotros le hemos dado al pueblo americano y cómo le contribuimos a los afroamericanos. Sin embargo, a nosotros mismos, este abogado se olvidó de que nosotros hemos conseguido nuestros derechos, también los podíamos conseguir por la vía judicial. Greg, para que no quede duda, la gente que nos está viendo, no pierda tracto sobre a qué licenciado tú te estás refiriendo en esta argumentación que estás al abogado de un bufete en Washington. Que iba en representación. El nombre está en el libro. Era un amicus curia. Sí, era un amicus curia. En el caso, pues está muy bien. En el caso de Sánchez Valle, hubo como 15 amicus curiae y todo el mundo era en contra de Puerto Rico. En contra de que Puerto Rico no tiene derecho, que si todo el mundo, a organizaciones de puertorriqueños en los estados, era todo el mundo en contra, todo el mundo en contra. Y nos cerraron la puerta. Sí. En aquel caso. Bueno, por último, la conclusión del caso, ahí yo menciono lo del protagonismo, menciono una serie de factores que mantienen el movimiento estadista en detente. Me apena decirlo, que al día de hoy el movimiento estadista está en detente en Puerto Rico porque el liderato estadista no está sabiendo mover la estadía ni aquí ni en Washington como tienen que llevarla. Y no es un ataque personal, es con la mayor buena fe, porque yo conozco el tema y sé que están haciendo cosas que no tienen que hacer. Por ejemplo, no las voy a discutir a fondo, como un plebiscito, esa no es la contestación para resolver el problema de Puerto Rico. La contestación es que nos incorporen y nos muevan en tránsito hacia la estadidad. Hace unos años, no muy extensos, bajo la presidencia de Donald J. Trump,
el Congreso trabajó una reforma contributiva que puso la oportunidad en manos de Puerto Rico de insertarse en esa reforma contributiva. De haberse insertado Puerto Rico en la reforma contributiva federal, se le iba a dar a Puerto Rico en la misma categoría de territorio nacional de Estados Unidos para efectos contributivos, por lo cual el Código de Rentas Internas aplicaría en Puerto Rico como si fuese un estado. La comisionada residente por Puerto Rico en Washington, en aquel entonces, Jennifer González, acogió la línea de integrar a Puerto Rico, incorporarlo en ese contexto en la ley, y sin embargo el gobernador de aquel entonces, que posteriormente renunció, que fue Ricky, se fue con García Padilla y Acevedo Vilá a buscar arreglitos para corporaciones multinacionales y no insertarnos como parte de la familia americana, como procuró Jennifer González, y la dejaron sola. O sea que aquí yo creo que ha habido múltiples instancias en el tracto histórico de Puerto Rico, y peor, bajo lideratos estadistas, donde las acciones de gobernadores estadistas han sido contra los intereses de los estadistas y del derecho de Puerto Rico a ser un estado. Y ha habido un aspecto que se ha dado en estos momentos de la historia donde el pueblo no se ha percatado de la consecuencia de esos actos. Yo creo que tú lo estás puntualizando, y los que lean el libro tuyo, que está próximo a ser publicado, van a enterarse de eso y de otras cosas más. Claro, por ejemplo, en breve, cuestiones de protagonismo que no hemos mencionado. Por ejemplo, cuando Fortuño era gobernador, me avisó un día, me mandó con un mensaje con Carlos Méndez que quería verme en Fortaleza. Ya el caso estaba a nivel del apelativo, era el cuarto caso. Y me dijo, mira, yo quiero que tú me entregues el caso y lo voy a seguir yo. Yo le dije, no, tú estás equivocado. El que sabe del caso soy yo. El que ha presentado el caso soy yo. Yo te agradecería que comparezcas como amigo de la corte. Me dijo, no, yo quiero el caso. Y yo dije, pues no. Y entonces él sometió una moción en la corte. Admitieron que él compareciera como interventor, no sustituyendo a mí ni a los demandantes. Y entonces interventor era lo mismo que yo lo había sugerido como amigo de la corte. Y entonces yo someto una moción, una resolución de uno de los jueces que la escribió en 2 páginas, que yo tenía razón y que Fortuño no tenía la razón, para que la gente vea cuán razón tenemos. Eso está en el libro. Sí, está en el libro, todo está en el libro. Y también lo que no está, por ejemplo, en varios de los casos, algunos abogados, faltando 30 segundos para yo pararme a hablar en el tribunal, me pidieron que si yo no dejaba hablar a ellos y sustituirme a mí. No, pasaron. ¿Están los nombres ahí? No están los nombres, bueno. Pero bueno, no, estas son cosas que se dan y a veces, yo sé que tú como abogado, y yo que comprendo lo que eso representa para el que está llevando la causa, ¿verdad? Imagínate. Es algo que lastima la fibra y hasta cierto punto es como una falta de respeto, diría yo. Aunque quizás los proponentes no lo estén viendo de esa manera, pero yo creo que sí lo es. Obviamente hay que ver las maneras que lo hicieron, pero lo importante aquí es que vuelve a ser reiterado el conflicto del protagonismo, y que esa lucha, a veces, en vez de asumir una actitud de colaboración desprendida, y es lo que yo he planteado, que Puerto Rico necesita líderes con desprendimiento patriótico, que pongan los intereses colectivos del pueblo de Puerto Rico en sus aspiraciones democráticas, como lograr el derecho al voto por el presidente de nuestro país, lograr el derecho al voto en el Senado y en la Cámara Federal para Puerto Rico, por encima de los intereses personales de las personas que son protagonistas de estos eventos de procesos políticos. Y lamentablemente lo que hemos visto en las pasadas décadas ha sido algunos líderes que han antepuesto sus intereses personales a los intereses de las nobles causas que ellos juraron defender y luchar por ellas. Por eso es que salen noticias como las que hemos visto hace no muchos días, de uno que otro candidato o líder electo que tiene una parentela con puestos de confianza a nivel de Powerball en algunas agencias de gobierno. Ahí es que se demuestra los intereses personales por encima de los intereses del pueblo, y cuando viene una persona diciendo que cree en una causa y va a luchar por ella, y antepone sus intereses personales a los intereses del pueblo de Puerto Rico. Y de ahí que viene el desencanto del pueblo
y el riesgo de que un esfuerzo de décadas que ha costado sufrimiento, ha costado persecución, ha costado vidas, ha costado vidas y ha costado sacrificio, ha costado la salud, ha costado el costo de oportunidad económica para él, que se dedicó gratuitamente a luchar por estos casos, del cual yo fui demandante en uno de los pleitos. Lo que la gente no ve detrás de lo que sale publicado en la noticia. Por eso es que yo he querido hacer esta entrevista con él y dejarlo a él que se exprese, aunque yo en ciertos momentos de esta trayectoria estuve con él, y como lo estoy con él ahora, porque a final de cuentas él y yo somos aguadillanos, nos separan unas décadas de vida, pero ese deseo y ese amor por Puerto Rico y por nuestros derechos como ciudadanos americanos nos unen en todo momento. Así que yo los invito a que ustedes busquen el libro, que va a estar pronto disponible en las librerías. Licenciado Gregorio Galtúa de la Rosa, además de abogado litigante, fue miembro del board del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. Ex profesor, fue mi profesor en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Ponce, de la cual yo me gradué, y ha hecho varias publicaciones importantes, y me parece que sigue contribuyendo. Pues hace apenas una semana se presentó un borrador de ley para que en el Congreso se considere un acta que defina final y firme la incorporación de Puerto Rico como territorio nacional de Estados Unidos, para sacarnos de la categoría discriminatoria de territorio no incorporado, que existe nada más que en la mente de aquellos jueces que crearon la jurisprudencia, porque la Constitución literalmente no habla de territorios no incorporados, habla de territorio. Así que, Greg, yo te quiero dar las gracias. Te voy a permitir también que puedas hacer unas expresiones finales sobre aquello que tú quieras, que es importante no dejar fuera de lo que estamos recogiendo en este programa. Yo no mencioné a alguna de las personas de los problemas de protagonismo, porque esa no es la intención del libro ni de nosotros, estar hablando de personas. Sí mencioné a Luis Fortuño, no tengo nada contra él, porque entendí que era un asunto que era bueno que se supiera, y porque qué cara está en el tribunal que un juez del apelativo emitió una opinión donde dijo que él no tenía razón y que yo la tenía. Y ese tipo de controversia que envuelve el trámite legal, es bueno que se sepa. Y estoy pues muy agradecido a ti, Jorge, por tu atención de haberme invitado a tu programa. Muy agradecido a ustedes, y mi lucha no termina. Continuaremos. ¿Cómo se llama? Libertad o muerte, venceremos. Estadidad o muerte. Estadidad o muerte. Igualdad o muerte, venceremos. Muchas gracias, licenciado Gregorio Galtúa. Gracias por estar aquí, y le invitamos a que consigan el libro del licenciado Gregorio Galtúa, que se va a titular En mi lucha por la igualdad, razones y sin razones. Excelente. Pronto en las librerías. Nosotros queremos agradecer a Pompón Flower Boutique, aquí en Aguadilla, por los preciosos arreglos florales que adornan el set nuestro hoy. También al Punta Borinquen Resort, al Hotel Parador El Faro. Reserve llamando en el 882-8000-890-9000. Pase su fin de semana en Aguadilla, en el Hotel Parador El Faro, Punta Borinquen Resort. También a David Cookies. Tu momento dulce, pásalo bien dulce en David Cookies, vestíbulo del Hotel Mario Base Raimi de Aguadilla. Gracias a nuestro director técnico de luces, edición, cámara, el VPI Chester Napier, y también a el profesional de la exposición de la música, Héctor Macho González, que nos acompañó en unos acordes instrumentales en el inicio del programa. Nosotros nos estamos despidiendo. Le invitamos a compartir este programa, que también sirve como una pieza de historia y de una lección de la lucha de los puertorriqueños por la democracia y los derechos como ciudadanos americanos. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Gracias, licenciado Galtúa. Nos vemos en otra columna radial con Jorge Rodríguez. Bendiciones.